temprano en la mañana con ustedes y a toda nuestra audiencia. Fíjense, una cosa importante que todos los adultos deben saber. Nosotros somos el espejo donde se miran nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros muchachos y nuestras muchachas y nuestros adultos. Nosotros somos el espejo. Tenemos como humanos condiciones que nos llevan a situaciones de violencia, pero tenemos que controlar. El espectáculo que vimos ayer es la continuación de un proceso de violencia en desarrollo en nuestra nación. Lo hemos venido señalando aquí en forma continua. Si usted se fija, Álvaro, en el resto de nuestro continente, aquí al lado de nosotros, en Colombia, la violencia política y militar, paramilitar, es asombrosa, igual que en Venezuela. Y fíjense nada más lo que pasó en Ecuador. La violencia política está fuera de control. Las bandas controlan el país y hubo una matanza este domingo. Un grupo de personas de 8 o más dispararon contra personas y mataron a 10. Y en Ecuador muere una persona cada 24 horas. Cada hora está muriendo una persona asesinada. Entonces lo que vimos es un elemento que se suma a la violencia que hemos desarrollado, porque la violencia tiene diferentes formas. La violencia verbal, que es mucho más dura, que se está viendo en las redes sociales. Si usted discrepa, ahorita cuando Oliveca me estaba hablando de esto, yo le decía, lo normal es que usted y yo tengamos diferencias. Eso es lo normal. Esta es una sociedad heterogénea, ¿no? Y diversa. Y esa diversidad produce diferentes opiniones y diferentes puntos. Pero el problema es cuando la llevamos a la violencia, cualquiera de ellas. La violencia tiene muchas formas. Entonces la violencia verbal es el inicio del arranque de la violencia física. Pero la violencia física está en nuestro país, producto del desarrollo también de las bandas organizadas, del crimen organizado. Y nuestros muchachos, cuando ven esto así, piensan que esto es lo más fácil de resolver. Una pelea entre niños es lo normal, que le entren a puñete, pues. Y estamos en una sociedad que está en el borde de una quiebra de capacidad, porque los insultos son más duros a veces que los puñetes. Entonces yo quisiera hacerle una sugerencia. Yo quisiera hacerle una sugerencia a Jairo Salazar y decirle que públicamente pida disculpas. Públicamente le pida disculpas al diputado Bexaray, le pida disculpas si acaso lo ha ofendido en algo. Porque este es el inicio. Nosotros no podemos tolerar esto, pero no basta con que lo rechacemos. Yo creo que el diputado Jairo Salazar y su partido deben darle una explicación al país y buscar una fórmula civilizada de manejar estas contradicciones. Y creo que el presidente de la Asamblea, a su vez, debe ordenar una investigación para que se tomen las sanciones. Yo he visto esta violencia parlamentaria en Taiwán, la he visto en Corea, la he visto en América Latina, pero no importa en Panamá, ingeniero, en Panamá se ha dado. Sí, como no, varias veces. Varias ocasiones. Y en diferentes ocasiones, pero nunca se había dado en un clima tan malsano como este, porque nunca como ahora los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, son un revólver cargado. Yo puedo injuriar al que a mí me da la gana, incluso con bot. Y usted se fija que ante algunas cosas difíciles que tenemos que plantear, inmediatamente salen los canales a favor y en contra, a calle arriba y calle abajo, fomentando un estado de violencia normal en este país. Entonces, nosotros que tenemos todos los días que enfrentarnos a la opinión pública, no es que tengamos miedo, nosotros nos hemos enfrentado a cosas más serias que esta. La violencia de este tipo es una violencia irracional. Y creo que, Álvaro, es necesario que los diputados involucrados en este proceso aparezcan y el que inició esto pida disculpas por lo que hizo, porque no está bien hecho. El que crea que eso está bien hecho está cometiendo un grave error. Y dos, la Asamblea debe tomar las medidas necesarias para esto. Pero este es un llamado de atención. De allí a una bala es lo de menos.
Si ya en este momento la violencia en nuestros barrios, observe cuántos asesinatos tuvimos el fin de semana, esta semana pasada. Observe. Entonces estamos en el proceso de esto que estamos viendo, por ejemplo, lo que pasó en el hipódromo. Si yo puedo estar a favor o en contra del presidente, pues yo tengo argumentos para discutirlos y ponerlos en medio. Entonces, esto es un llamado también al gobierno nacional. Nosotros no podemos seguir en esta campaña de descalificación continua, porque esa campaña de descalificación continua está llevando a la creencia que el estado de violencia es un estado normal. Esta violencia se traslada al hogar, se traslada a los niños. Y si los niños nos ven a nosotros en esta actitud, el diputado que acaba de salir será golpeado, ¿no? Usted se imagina esta violencia en los hogares. Esto lo estamos viendo, esto no es nuevo, pero lo estamos incrementando a niveles que se nos va a salir de las manos ya en este momento. Esto que acabamos de ver, nosotros hemos visto incidentes en la Asamblea, pero no habíamos visto un diputado con estas marcas. Visible. No lo habíamos visto. Mira, ingeniero, y estamos viendo, usted bien lo plantea, pero yo lo llevo más allá. Ya en Panamá hemos perdido la capacidad de dialogar, hemos perdido la capacidad de conversar, hemos perdido la capacidad de escucharnos, porque ahora todo es confrontación, es rofeo, es descalificación. Si tú dices algo en contra de un argumento planteado por alguien del gobierno nacional, inmediatamente vienen las descalificaciones, los insultos, el tratamiento. Ahora te dicen comunista. El que no está de acuerdo con algo que plantea el gobierno es comunista. Así de sencillo para las huestes del gobierno nacional. O sea, estamos polarizando el país, estamos llevando a un sector de la población a una esquina de los comunistas y en otra esquina los derechistas o los que aman el país, cuando esto no es lo que queremos los panameños. Yo creo que la mayoría de la gente lo que quiere es ver al gobierno nacional tratando de hacer el mejor trabajo posible, gobernando para todos los panameños, no para un sector exclusivo y específico. Yo creo que lo que quiere la mayoría de los panameños es una asamblea donde se debatan las ideas, donde se pueda de una u otra forma discutir con argumentos los temas esenciales del país y buscarle la solución. Pero aquí no las hemos pasado que los 4 o 5 gatos que no pagan planilla, aquí no las hemos pasado, no, que la universidad es una cuna de terroristas, aquí no las hemos pasado diciendo, insultando a Raimundo y todo el mundo, que ya hoy mira a dónde ha llegado esta situación. Y mañana, repito, mañana quizás no sea un puño, quizás sea una bala, y ya vivimos esos tiempos antes del 68. Yo tenía un año, en el 67 nací, en el 68 tenía un año, pero antes, y el ingeniero Blandón lo sabe perfectamente, aquí hubo problemas que se resolvieron con balas entre políticos. El diputado Tito Arias quedó inválido por una bala, un balazo que le dio su suplente. O sea, nosotros hemos vivido esto no es nuevo. El problema es que ahora es mucho más peligroso porque hay un instrumento que nosotros estamos utilizando que son las redes sociales, que son un revólver, es una munición que le estamos dando a todo el mundo, pero ustedes los periodistas están preparados para manejar la noticia. La mayoría de los ciudadanos no estamos preparados para manejar las dos caras de la noticia. Y entonces estamos manejando ahora mismo, impulsando a la gente a tener una sola cara. Ayer, Álvaro, escuchaba yo a Felipe y hablaba con él sobre el caso, por ejemplo, de Israel. Y hablábamos de dos personas en particular, Netanyahu y el general Rabin. Las dos visiones de estos dos dirigentes israelitas con respecto a Gaza son totalmente diferentes. El general Rabin era un hombre que ganó la guerra, fue el que hizo la operación de Entebbe, para que tengamos una idea de quién estamos hablando. Netanyahu, que es un dirigente político de peso en Israel, tiene la impresión de que él puede liquidar a los gazatíes. Rabin, que era un general, creía que esa era la única cosa que Israel no debía hacer,
porque unía al mundo árabe. Y fíjese la violencia que se ha generado. Los periodistas se están muriendo de hambre en Gaza, los periodistas. Entonces, la guerra, no importa cuál magnitud tenga, es bárbara, es atroz. Mire lo que está pasando en nuestro hermano país de Ecuador, que tiene tantas relaciones con nosotros. Mire lo que está pasando en Colombia, ¿no? Mire lo que está pasando en Venezuela. Entonces, países que nos ayudaron a nosotros se encuentran en situaciones muy graves y nosotros vamos rumbo a eso si no le ponemos alto a esta situación. Mire, ayer nada más la intervención que hizo a través de la entrevista que usted le hicimos aquí a el periodista Orlando Rodríguez. Rolando Rodríguez, fíjese, los pros y contras y los ataques inmediatamente destinados a la parte que se tiene. No hay capacidad de respuesta civilizada. Tenemos noticias sobre eso. Vamos a leerla y después seguimos con ese tema. Adelante, Elisbeika y Rafa. Así es, vamos a proceder a leer el siguiente comunicado. El diario La Prensa comunica hoy al país. Queremos referirnos a la situación surgida el pasado 19 de julio, fecha en la que por primera vez en mucho tiempo la columna Sábado Picante no fue publicada. Sabemos que esto generó inquietud y comentarios entre quienes nos leen cada semana, por lo que consideramos fundamental explicar lo ocurrido de forma transparente. La razón detrás de la ausencia de la columna fue una diferencia de criterio editorial respecto a ciertos datos contenidos en la nota. Esta diferencia fue abordada y aclarada internamente en una conversación franca, como corresponde, en un medio comprometido con la veracidad y la responsabilidad informativa. Reconocemos que la falta de comunicación efectiva, tanto con nuestro columnista Rolando Rodríguez como con ustedes, nuestros lectores, propició especulaciones y reacciones que dieron por sentado que se trataba de un caso de censura, nada más lejos de la realidad. La prensa ha mantenido una línea editorial firme y valiente, y Sábado Picante ha sido, desde su inicio, un espacio de análisis y opinión crítica que continuará publicándose cada sábado. Es importante aclarar además que Rolando Rodríguez nunca fue despedido de la prensa, como se ha afirmado erróneamente en algunas redes sociales. Rolando sigue siendo parte de nuestro equipo y cuenta con nuestro respeto y aprecio profesional. Ofrecemos disculpas a Rolando por la falta de claridad en el manejo de la situación y sobre todo a ustedes por no haber explicado oportunamente la causa de la ausencia de la columna. Aprendemos de esta experiencia y reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y la libertad de expresión. Agradecemos la confianza depositada en la prensa y reiteramos que seguiremos defendiendo, como siempre, la independencia editorial y el derecho de nuestros lectores a estar bien informados. Atentamente, Anet Planels, presidenta ejecutiva, Corporación La Prensa. Bien, quiero destacar algunos aspectos. Lo primero, que colegas, lo negativo primero, colegas periodistas, un son de, no sé, de burla, de venganza, de celebración, hayan publicado que el señor Rolando Rodríguez había sido votado de la prensa como la gran noticia, sin siquiera haberse acercado a las partes para preguntar qué era lo que estaba pasando, que fue lo que hicimos nosotros precisamente ayer aquí en Noticias 180 Minutos, conversar para escuchar la posición de Rolando Rodríguez. Hoy seguimos cumpliendo la misión y estamos leyendo completamente el comunicado publicado por el diario La Prensa de Panamá. Eso es lo primero. Hay que hablar con la fuente. Lo segundo, valorar que la prensa, y yo creo que definitivamente lo hizo por la presión que se dio a nivel de las redes sociales y de algunos medios de comunicación, haya salido a aclarar la posición de ellos, porque hay cosas que no coinciden con lo que dijo Rolando Rodríguez en torno a el caso. Creo que eso también hay que destacarlo, el hecho de que ellos hayan aclarado, hayan expresado su posición en torno al tema. Lo que sí tengo que decir claramente es que no fue manejado de la manera más correcta, porque al tú tomar la decisión de no publicar un artículo, te hablo como periodista, que fue escrito por un periodista que tiene el compromiso de escribir
una vez a la semana, debiste haber llamado al periodista y explicarle razón, motivo y circunstancia por la que no se iba a publicar y que se dieran los correctivos necesarios por las que no, o por las que se había tomado la decisión de no publicar. Pero no lo llamaste, no hablaste con el periodista, y lo que generó eso en el periodista fue una sensación de incertidumbre, que fue lo que le explicaba el día de ayer, y del lector del diario La Prensa, que todos los sábados, incluyéndome a mí, va desde que abre el ojo a buscar esa columna que publica Rolando Rodríguez, Sábado Picante. Así que, pero hoy nos queda más claro el asunto. Pareciera, es lo que yo entiendo, ingeniero Blandón, luego de leer este comunicado, que Rolando Rodríguez pareciera va a continuar escribiendo la columna. Hoy fue publicada la columna, entonces sería Martes Picante de Rolando Rodríguez, y la gente puede a través de La Prensa leer la misma. No sé si de aquí al sábado pueda pasar otra situación, pero en este momento lo que deja entrever esto es que Rolando sigue siendo parte del equipo del diario La Prensa para seguir escribiendo el Sábado Picante. No sé si se llegó a algún acuerdo o se está en proceso, pero esto es lo que yo percibo. Tendría que hablar con Rolando, que no he tenido la oportunidad de conversar con él. Adelante, ingeniero Rolando. Álvaro, me alegra sumamente la nota firmada por Anel Planel con La Prensa. Me alegra el contenido de La Prensa. Esto coincide con mi comentario con respecto a lo que creo debe hacer el diputado Balota, Jairo Bolota, con respecto a lo que pasó en la Asamblea. Fíjese que esta carta de La Prensa es una carta que si yo me equivoco, yo recojo lo que me equivoqué y se acabó. Y creo que lo han hecho. A mí la carta me satisface desde el punto de vista de lo que es el interés nacional. Porque si hay algo que juega un papel importante en la vida nacional es el periodismo. Sin periodismo no hay democracia. Porque ese es el espíritu del análisis. Por ejemplo, yo tengo aquí en mis manos, aquí fíjese, lo traje precisamente para esto. En el periódico de La Estrella de ayer hay un artículo que se llama Equilibrio Fiscal y Crecimiento Económico en Panamá, Álvaro, de Víctor Cruz, economista y dice de periodistas. Y entonces él dice, fíjese el primer párrafo como arranca. No es ahora que la economía panameña se ve mermada en su flujo de efectivo luego de la irresponsabilidad financiera de la administración gubernamental del periodo 2019-2024. Voy a usar el mismo periódico, las mismas cifras que este joven, que en una forma, creo que él hizo un gran intento de análisis de toda la parte económica. Y fíjese, él habla del desastroso periodo anterior. Y el gobierno también habla, y nos pasamos todo el día hablando sobre esto. Y le explico lo siguiente nada más, Álvaro. En la pandemia, que fueron los primeros 2 años de gobierno de Cortizo, la economía panameña se desplomó completamente. El PIB cayó, y aquí están las cifras de él mismo. El PIB cayó en el 2020, el PIB nominal cayó a 57,000 millones. Pero en el año 23 subió a 83,000 millones. Entonces, fíjese cómo fuimos capaces, la capacidad de resiliencia de la economía panameña. Es decir, cuando la resiliencia para nuestros oyentes es el efecto cuando algo extraordinariamente afecta negativamente y usted tiene la capacidad de recuperarse de eso. Nosotros caímos en V y caímos vertiginosamente y nos levantamos en V. O sea, esa es la resiliencia del equipo. Bueno, cuando uno habla de esto, tiene que mirar estas cifras. Las cifras de él contradicen pero eso no obedece para mí utilizar esta información para dar otro análisis, porque ese es el periodismo. Él pone las cifras como son, aunque no coincida, me da la oportunidad a mí de hacer un análisis con sus propias cifras a otras conclusiones. Yo creo que, fíjate lo que nosotros tenemos en este momento. Nosotros tenemos, y por eso rescato, me siento en esto, porque a mí me preocupó mucho lo que estaba pasando con Rolando, y yo no soy amigo personal de él, lo conozco como periodista, pero me preocupa cuando nosotros presionamos a los periodistas
ignorando la gravedad de lo que estamos haciendo. Fíjate, cuando terminó el gobierno de Cortizo, nosotros teníamos una de las más bajas inflaciones del continente, 1.4. Y teníamos la tasa de desempleo en 7.4. Y hoy la tasa de desempleo está en 11. El gobierno actual, este año, ha colocado en el mercado más de 4.600 millones de dólares en deuda. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que usar las cifras correctamente. El joven periodista de la prensa, de Estrella, nos da la oportunidad de, con todas las láminas que él ha puesto ahí, un trabajo detallado que ha hecho, me permite ver el análisis del manejo de las cifras. Entonces, el mundo en general vio cómo Panamá se pudo recuperar. Lo que yo estoy planteando es que la capacidad de resiliencia de la nación panameña, en momentos difíciles como estos que estamos viviendo en el mundo, nosotros tenemos una gran capacidad que se ve disminuida por la poca capacidad que estamos teniendo de soportarnos a tener diferencias. Y eso es lo que a mí me preocupa enormemente, y sobre todo y particularmente diferencias que nos están llevando a creer que hay que estar en un bando o en el otro desde el punto de vista del periodismo. Eso es lo más preocupante, porque que tengamos políticos buenos o malos, siempre hemos tenido políticos buenos y malos. Lo que nosotros siempre hemos tenido es un espíritu del periodista de buscar la verdad, y el periodista han pagado un precio en este país por decir la verdad. Entonces, este problema, que me agrada cómo la prensa lo ha abordado en el día de hoy, me agrada la forma como lo ha hecho, y traigo esto porque ayer, hablando con Rolando, le explicaba la diferencia que yo veo en el periódico La Estrella de Panamá y la prensa de hoy. Pero fíjese, hoy, de ayer mismo, después de haber leído completamente la columna de este joven periodista, que le agradezco las cifras que me las puso en orden, porque yo tengo esas mismas cifras en otro lado. Y fíjate la impresión, él arranca con una oración que se contradice con las cifras que él mismo está presentando. Entonces, pero eso no es lo importante. Lo importante es que él pone las dos versiones. Esa es la diferencia entre un periodista y un político que siempre quiere estar atacando al adversario, creyendo que con eso va a algún lado. En un momento, Álvaro, en que estamos viendo una de las grandes democracias del mundo, como los Estados Unidos, sumida en un maremajo de ataques a los periodistas y a los medios de comunicación. Entonces, creo que lo que debe prevalecer es la sensatez, y vuelvo a hacer el llamado al diputado de Colón para que públicamente él tiene la responsabilidad frente a su electorado y frente al electorado nacional, tiene que pedir perdón por lo que hizo. Y además tiene el Partido Revolucionario Democrático la responsabilidad, porque yo esté en contra de lo que pasa Rafael, lo que pasa en Ibeca, eso es una cosa, y una cosa es que yo venga a agredirlos. Eso no tiene ninguna explicación ni ninguna clase de oro. Definitivamente que sí. Otra cosa.